Prométeme que no lo abrirás, rogó ella. El ranchero solitario rompió el candado, y quedó helado. El sol del amanecer se alzaba como una bola de fuego sobre las montañas rocosas de Arizona, tiñendo de naranja y rojo el paisaje árido que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Samuel Harrison se incorporó lentamente de su cama, sintiendo el peso familiar de la soledad que lo había acompañado durante los últimos 5 años. Sus botas de cuero golpearon el suelo de madera del pequeño dormitorio mientras se dirigía hacia la ventana, observando las vastas extensiones de su rancho. A los 35 años, Sam había envejecido más de lo que correspondía a su edad. Su cabello castaño mostraba ya algunas canas prematuras, y las arrugas alrededor de sus ojos azules hablaban de noches sin dormir y días de trabajo bajo el sol implacable. Su rostro, curtido por el clima del desierto, mantenía la dureza de un hombre que había aprendido a vivir con el dolor. «Otro día más», murmuró para sí mismo, como había hecho cada mañana durante los últimos 1800 días. 1800 días desde que enterró a Margaret, su esposa, en la pequeña loma que dominaba el valle. Se vistió con la misma rutina de siempre: pantalones de mezclilla desgastados, camisa de algodón y el chaleco de cuero que Margaret le había regalado en su último cumpleaños juntos. Cada prenda era un recordatorio de lo que había perdido, pero también lo único que lo conectaba con los días felices. Al salir de la casa, el aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. El rancho Tres Cruces se extendía por más de 1000 acres, una propiedad que él y Margaret habían construido juntos desde cero. Ahora, las tierras parecían demasiado grandes para un solo hombre. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el ocasional mugido del ganado y el silbido del viento entre los matorrales. Sam se dirigió hacia el establo, donde lo esperaba Thunder, su caballo alazán. El animal relinchó suavemente al verlo acercarse, como si entendiera la rutina tan bien como su dueño. «Buenos días, viejo amigo», le dijo Sam, acariciando el cuello del caballo. «Tenemos que revisar la cerca del lado norte. Los coyotes han estado rondando otra vez». Mientras ensillaba a Thunder, su mente vagó hacia los recuerdos, como sucedía inevitablemente cada mañana. Margaret había sido todo para él: su esposa, su mejor amiga, su razón de vivir. Habían llegado a Arizona como recién casados, llenos de sueños y planes para el futuro. Juntos habían levantado cada edificio del rancho. Habían enfrentado las sequías, los inviernos duros y los desafíos de la vida en la frontera. El cáncer se la había llevado lentamente, como una sombra que se extendía día tras día. Sam había luchado contra la enfermedad con la misma determinación con que enfrentaba todo en la vida, pero algunas batallas simplemente no se pueden ganar. Los últimos meses habían sido una agonía, viendo cómo la mujer que amaba se desvanecía ante sus ojos, incapaz de hacer nada más que sostener su mano y prometerle que siempre la recordaría. Después del funeral, los vecinos habían venido a ofrecerle condolencias y ayuda. Le sugerían que vendiera el rancho, que se mudara a un pueblo, que encontrara una nueva esposa. Pero Sam no podía imaginar compartir su vida con otra persona. El rancho Tres Cruces era el último lugar donde había sido feliz, y abandonarlo sería como traicionar la memoria de Margaret. Montó en Thunder y se dirigió hacia el norte, siguiendo el sendero polvoriento que bordeaba el arroyo seco. El paisaje era hermoso a su manera. Cactus gigantes se alzaban como centinelas silenciosos. Las montañas lejanas creaban un telón de fondo majestuoso, y ocasionalmente una liebre o un roadrunner cruzaba su camino. Pero toda esa belleza se sentía vacía sin alguien con quien compartirla. El trabajo en el rancho lo mantenía ocupado durante el día, pero las noches eran las peores. La casa se llenaba de silencio y sombras, y Sam a menudo se encontraba hablando solo o dirigiéndose a la fotografía de Margaret que guardaba en la sala. Había conservado todo exactamente como ella lo había dejado: sus vestidos en el armario, sus libros en la mesita de noche, incluso la taza de té que había usado por última vez seguía en la cocina, lavada pero nunca guardada. Llegó a la cerca del lado norte y desmontó para examinar los daños. Efectivamente, varios postes habían sido derribados, probablemente por coyotes,
o tal vez por el ganado asustado. Sacó las herramientas de las alforjas de Thunder y comenzó a trabajar, agradecido por la distracción que le proporcionaba el esfuerzo físico. El sol ya estaba alto cuando terminó de reparar la última sección de la cerca. Se limpió el sudor de la frente y tomó un largo trago de agua de su cantimplora. Era entonces cuando escuchó algo inusual, un gemido débil que parecía venir de más allá de las rocas grandes que marcaban el límite de su propiedad. Sam frunció el ceño y prestó atención. El sonido se repitió, claramente humano y lleno de dolor. Sin dudarlo, montó en Thunder y se dirigió hacia el origen del sonido, con el corazón acelerándose ante la posibilidad de encontrar a alguien en problemas. Rodeó las rocas, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una mujer yacía en el suelo, medio consciente, con la ropa desgarrada y manchas de sangre en el vestido azul claro que una vez había sido hermoso. Tenía el cabello negro como la noche, enredado y lleno de polvo, y su piel morena mostraba varios cortes y moretones. «Dios mío», exclamó Sam, desmontando rápidamente y corriendo hacia ella. «Señora, ¿puede oírme?» La mujer abrió los ojos lentamente. Eran de un color café profundo, casi negro, y a pesar del dolor que reflejaban, había en ellos una belleza que Sam no había visto en años. Intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco. «No se esfuerce», le dijo Sam con voz suave, arrodillándose junto a ella. «Está herida. Voy a ayudarla». Examinó rápidamente sus heridas. Tenía un corte profundo en el brazo izquierdo, varios rasguños en las piernas y lo que parecía ser una costilla fracturada por la forma en que respiraba. Pero lo que más le preocupó fue ver que tenía síntomas de deshidratación severa. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», le preguntó, aunque no esperaba una respuesta coherente. La mujer intentó incorporarse, pero Sam la detuvo gentilmente. «Elena», murmuró ella con voz quebrada. «Me llamo Elena». «Elena», repitió Sam. «Soy Samuel Harrison. Mi rancho está cerca de aquí. Voy a llevarla allí para curar sus heridas». Elena lo miró con ojos llenos de miedo y confusión, como si tratara de decidir si podía confiar en él. Había algo en su expresión que sugería que había huido de algo terrible, algo que la había dejado en este estado deplorable. «Por favor», le dijo Sam, viendo su vacilación. «No voy a lastimarla, solo quiero ayudar». Después de un momento que pareció eterno, Elena asintió débilmente. Sam la levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que se sentía. La colocó delante de él en la silla de Thunder, sosteniéndola firmemente mientras el caballo comenzaba el viaje de regreso al rancho. Durante el trayecto, Elena se desplomó contra su pecho, semiconsciente. Sam podía sentir su respiración irregular y el calor de la fiebre que comenzaba a apoderarse de ella. Se dio cuenta de que había llegado justo a tiempo. Unas horas más bajo el sol del desierto la habrían matado. «Aguante un poco más», le murmuró. «Ya casi llegamos». Mientras cabalgaban, Sam no pudo evitar notar el aroma sutil que emanaba de su cabello, a pesar del polvo y la suciedad. Era una fragancia floral, delicada, que contrastaba dramáticamente con la dureza del entorno. También notó que llevaba un anillo de matrimonio simple en su mano izquierda, lo que le hizo preguntarse dónde estaba su esposo y qué había pasado para que terminara sola y herida en medio del desierto. Al llegar al rancho, Sam llevó a Elena directamente a la casa. La habitación de invitados había permanecido cerrada desde la muerte de Margaret, pero rápidamente la abrió y preparó la cama. Colocó a Elena con cuidado y fue a buscar agua, vendas y los pocos suministros médicos que tenía. Elena permaneció inconsciente mientras él limpiaba y vendaba sus heridas. El corte del brazo era profundo pero limpio, probablemente hecho por algo afilado, tal vez un cuchillo o un trozo de metal. Los otros cortes parecían ser resultado de caídas o de haber corrido entre matorrales espinosos. Mientras trabajaba, Sam se encontró estudiando su rostro. Incluso herida y exhausta, Elena era indudablemente hermosa. Sus facciones eran delicadas pero expresivas, con pómulos altos que hablaban de una herencia mixta. Parecía tener alrededor de 28 años, lo suficientemente joven para tener toda una vida por delante, pero sus ojos habían mostrado una madurez que solo viene con el sufrimiento.
Cuando terminó de curar sus heridas, Sam le preparó un caldo de pollo ligero y esperó a que despertara. Se sentó en la silla junto a la cama, observando el subir y bajar de su respiración, y por primera vez en 5 años, no se sintió completamente solo en su propia casa. La tarde se había convertido en noche cuando Elena finalmente abrió los ojos. Por un momento pareció desorientada mirando alrededor de la habitación desconocida con expresión de pánico. «Está a salvo», le dijo Sam suavemente. «Está en mi rancho, ¿recuerda? Soy Samuel Harrison». Elena lo miró fijamente, y lentamente la memoria pareció regresar. Intentó sentarse pero hizo una mueca de dolor. «Despacio», le advirtió Sam. «Tiene una costilla fracturada, probablemente más de una». «Gracias», murmuró Elena, su voz aún ronca pero más clara que antes. «Gracias por ayudarme. ¿Puede decirme qué pasó? ¿Cómo terminó ahí afuera?» Elena cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le trajera recuerdos dolorosos. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación férrea. No puedo hablar de eso ahora», dijo. «Por favor, entienda». Sam asintió. Había algo en su tono que le decía que no debía presionar. Fuera lo que había pasado, Elena necesitaba tiempo para procesarlo. «Está bien», le dijo. «No tiene que contarme nada que no quiera, pero necesita descansar y recuperarse. Puede quedarse aquí el tiempo que necesite». Elena lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado tanta bondad de un extraño. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». Sam guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. La verdad era que él mismo no estaba completamente seguro. Tal vez era simplemente lo correcto, o tal vez era porque hacía tanto tiempo que no tenía a alguien más en la casa, que había olvidado lo vacía que se sentía sin compañía humana. «Porque alguien necesita ayuda», respondió finalmente. «Y porque tengo espacio y recursos para dársela». Elena estudió su rostro, como si tratara de leer sus verdaderas intenciones. Fuera lo que vio allí, debió de satisfacerla, porque asintió lentamente. «Gracias, señor Harrison. No sé cómo pagarle por su bondad. No necesita pagarme nada, solo concéntrese en recuperarse». Sam le sirvió el caldo y la ayudó a tomarlo, sorprendido por lo natural que se sentía cuidar de alguien otra vez. Elena comió lentamente, pero con apetito, lo que él tomó como una buena señal. «¿Hay alguien a quien deba avisar dónde está?», preguntó Sam cuando ella terminó. «¿Su esposo, tal vez?». Elena tocó inconscientemente el anillo en su dedo, y su expresión se ensombreció. «No», dijo simplemente. «No hay nadie». Había algo final en su tono que desalentó más preguntas. Sam recogió el tazón vacío y se dirigió hacia la puerta. «Voy a estar en la habitación de al lado si necesita algo», le dijo. «Trate de descansar». Esa noche, Sam yacía despierto en su cama, escuchando los sonidos ocasionales que venían de la habitación de al lado. Por primera vez en años había otra persona en la casa, y la sensación era tanto reconfortante como inquietante. Se preguntaba qué secretos traía Elena consigo, qué la había llevado a huir hasta terminar medio muerta en el desierto. Pero más que nada, se preguntaba por qué su presencia había despertado algo en él, que había pensado que estaba muerto para siempre. Los primeros días de la recuperación de Elena transcurrieron en una rutina silenciosa pero cómoda. Sam se levantaba al amanecer como siempre, pero ahora tenía una razón adicional para sus movimientos matutinos: preparar el desayuno para 2 personas por primera vez en 5 años. Elena se recuperaba lentamente, pero con una determinación que Sam no podía dejar de admirar. A pesar del dolor evidente que sentía cada vez que se movía, nunca se quejaba. En cambio, observaba todo a su alrededor con una curiosidad callada, como si estuviera memorizando cada detalle de la casa y sus alrededores. «Buenos días», le dijo Sam la 4ª mañana, entrando a la habitación con una bandeja que contenía huevos revueltos, pan tostado y café recién hecho. «¿Cómo se siente hoy?». Elena estaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia el vasto paisaje que se extendía más allá del rancho. Se había peinado su cabello negro en una trenza simple, y aunque aún llevaba puesta una de las camisas de dormir de Margaret,
que Sam le había prestado, había algo diferente en ella ese día. Más alerta, más presente. Mejor, respondió, aceptando la bandeja con una sonrisa pequeña pero genuina. Mucho mejor, gracias a usted. Era la primera vez que Sam la veía sonreír realmente, y el efecto fue sorprendente. Su rostro se iluminó completamente, transformándola de una mujer herida y asustada en alguien radiante. Sam sintió algo moverse en su pecho, una sensación que había olvidado que existía. Me alegra escuchar eso, dijo, sentándose en la silla familiar junto a la cama. Sus heridas están sanando bien. El corte del brazo ya no sangra, y creo que las costillas están empezando a soldarse. Elena asintió, tomando un sorbo del café. Cerró los ojos por un momento, como si saboreara no solo el sabor sino también el momento de normalidad que representaba. Señor Harrison, comenzó abriendo los ojos para mirarlo directamente. He estado pensando, llevo aquí varios días y usted ha sido más que generoso, pero no puedo seguir siendo una carga. No es una carga, interrumpió Sam rápidamente. En absoluto. Sí lo soy, insistió Elena suavemente. Y eso está bien. Entiendo que tiene su propia vida, su trabajo, pero quiero contribuir de alguna manera mientras me recupero completamente. Sé cocinar, limpiar, coser. Puedo hacer que mi presencia aquí valga la pena. Sam la estudió por un momento. Había algo en su ofrecimiento que iba más allá de la simple cortesía. Era como si necesitara sentirse útil, como si la idea de ser dependiente de alguien más le resultara insoportable. Si eso la haría sentir más cómoda, dijo finalmente, entonces acepto su ayuda, pero solo cuando se sienta lo suficientemente fuerte. No quiero que se esfuerce demasiado pronto. Elena asintió, y Sam pudo ver el alivio en sus ojos. Terminó de desayunar en silencio cómodo, y cuando él se levantó para retirar la bandeja, ella lo detuvo con una pregunta. ¿Puedo preguntarle algo personal? Sam se detuvo, sorprendido por la directa pregunta. Claro, esta casa se siente como un hogar familiar, pero usted vive solo. ¿Qué pasó con su familia? La pregunta golpeó a Sam como un puño en el estómago. Durante días había estado tan concentrado en cuidar de Elena que había logrado alejar sus propios recuerdos dolorosos. Pero ahora regresaron con fuerza completa. Se sentó lentamente de nuevo, sus manos apretándose sobre sus rodillas. Elena debió haber notado su reacción, porque su expresión se suavizó inmediatamente. Lo siento, dijo rápidamente. No debería haber preguntado. Es muy personal. No, dijo Sam negando con la cabeza. Está bien, es solo que es difícil hablar de eso. Tomó una respiración profunda y miró hacia la ventana, hacia la pequeña loma donde había enterrado a Margaret. Estuve casado, comenzó lentamente. Su nombre era Margaret. Construimos este rancho juntos. Vivimos aquí durante 10 años. Era todo para mí. Elena esperó pacientemente, sin presionarlo para continuar. Murió hace 5 años, continuó Sam, su voz apenas un susurro. Cáncer. La cuidé hasta el final, pero no hubo nada que pudiera hacer para salvarla. Lo siento mucho, dijo Elena, y había tal sinceridad en su voz que Sam la miró directamente por primera vez durante la conversación. Después de eso, simplemente, no pude imaginar compartir este lugar con nadie más. Margaret está en cada rincón de esta casa, en cada recuerdo. Pensé que sería una traición a su memoria si tratara de seguir adelante. Elena estuvo en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. ¿Puedo decirle algo que tal vez no quiera escuchar? Sam asintió intrigado por su tono. Creo que su esposa la amaba mucho. Y creo que, si realmente la amaba, no habría querido que usted se encerrara en este lugar, viviendo solo con recuerdos. Habría querido que fuera feliz. Las palabras de Elena resonaron en Sam con una verdad que había estado evitando durante años. Se quedó en silencio, luchando con emociones que había mantenido enterradas desde el funeral de Margaret. Es fácil decirlo, murmuró finalmente. Más difícil hacerlo. Lo sé, dijo Elena. Créame, lo sé. Había algo en su tono que hizo que Sam la mirara más de cerca. En sus ojos vio un reflejo de su propio dolor,
una comprensión que solo podía venir de la experiencia personal. ¿Usted también perdió a alguien?, preguntó suavemente. Elena desvió la mirada, tocando inconscientemente el anillo en su dedo. Sí, dijo simplemente. También perdí a alguien. Sam esperó, esperando que ella continuara, pero Elena se había retirado a ese lugar silencioso donde había estado viviendo desde que llegó. Él respetó su privacidad, así como ella había respetado la suya. Bueno, dijo Sam, levantándose y tomando la bandeja vacía. Tengo que revisar el ganado. ¿Estará bien sola? Estaré bien, aseguró Elena. Y señor Harrison, gracias por confiar en mí. Sé que no fue fácil. Sam asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando Elena lo llamó de nuevo. Señor Harrison, ¿podría mostrarme la casa cuando regrese? Me gustaría conocer el lugar donde estaré viviendo, aunque sea temporalmente. Sam sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Por supuesto, será un placer. Esa tarde, cuando regresó del trabajo, Sam encontró a Elena de pie junto a la ventana de la sala, apoyándose ligeramente en el marco, pero claramente más fuerte que había estado en días. Había logrado vestirse con uno de los vestidos más simples de Margaret, que le quedaba razonablemente bien aunque un poco grande. ¿Lista para el tour?, preguntó Sam, y Elena asintió con entusiasmo. La llevó primero por la sala principal, una habitación amplia con vigas de madera expuestas en el techo, y una chimenea de piedra grande que dominaba una pared. Los muebles eran simples pero sólidos, hechos para durar. En una mesa pequeña junto a la ventana, había una fotografía de Margaret, hermosa en su vestido de novia. Elena se detuvo frente a la fotografía, estudiándola con cuidado. Era hermosa, dijo suavemente. Parece bondadosa. Lo era, confirmó Sam. Tenía una sonrisa para todos, sin importar lo difícil que fuera el día. Continuaron hacia la cocina, donde Elena examinó todo con ojo experto. Esta es una cocina bien equipada, observó. Se puede ver que su esposa sabía cocinar. Sí, definitivamente, dijo Sam. Yo nunca fui muy bueno en la cocina. Estos últimos años he vivido principalmente de conservas y comida simple. Elena asintió pensativamente, y Sam se preguntó si estaba ya planeando cómo podría mejorar su dieta. Le mostró el resto de la casa, su dormitorio, que mantuvo cerrado por respeto a su privacidad, el pequeño estudio donde guardaba los libros de contabilidad del rancho, y finalmente, la habitación que había evitado mostrarle hasta el final. Esta era la habitación favorita de Margaret, dijo, abriendo la puerta para revelar un pequeño cuarto lleno de luz, con ventanas que daban al jardín trasero. Aquí venía a coser, leer o simplemente pensar. La habitación estaba exactamente como Margaret la había dejado. Su canasta de costura seguía junto a la silla favorita, con un proyecto de bordado a medio terminar. Los libros que había estado leyendo permanecían abiertos en la mesa, marcados en la página donde se había detenido. Elena entró lentamente, como si fuera un santuario. Y en muchas formas lo era. No he tocado nada aquí, admitió Sam. No pude hacerlo. Elena se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, donde las flores que Margaret había plantado seguían floreciendo, aunque ahora crecían salvajes sin su cuidado. Ella amaba la belleza, observó Elena. Se puede ver en cada detalle. Sí, confirmó Sam. Siempre decía que un hogar debía ser un refugio, un lugar de paz y belleza sin importar lo duro que fuera el mundo exterior. Elena se volvió para mirarlo, y Sam vio lágrimas no derramadas en sus ojos. Debe haber sido maravilloso ser amada así, dijo en voz baja. La vulnerabilidad en su voz hizo que Sam se preguntara de nuevo sobre su propia historia. ¿Había conocido Elena ese tipo de amor? ¿Lo había perdido? ¿O nunca lo había tenido? Lo fue, respondió Sam honestamente. Fueron los mejores años de mi vida. Salieron de la habitación en silencio, y Elena siguió a Sam hacia el porche trasero, donde se sentaron a observar el atardecer. El cielo se pintaba de púrpura y oro, y el aire nocturno traía el aroma de salvia y flores silvestres. Es hermoso aquí, dijo Elena después de un largo silencio. Puedo entender por qué no quiere irse. Margaret solía sentarse aquí todas las tardes,
dijo Sam. Decía que era su momento favorito del día, cuando el trabajo estaba hecho y podíamos simplemente estar juntos. Elena asintió como si entendiera perfectamente. «Señor Harrison», dijo después de un momento. «Llámame Sam», dijo él. «Creo que ya hemos pasado las formalidades». Elena sonrió ligeramente. «Sam, ¿puedo pedirle un favor?» «Por supuesto. Mañana, cuando esté trabajando, ¿podría dejarme hacer algo de limpieza y cocina? No algo pesado, pero necesito sentirme útil. Y creo que esta casa necesita un poco de atención». Sam la miró, notando la determinación en sus ojos. Había algo más que el simple deseo de ayudar. Era como si necesitara probar algo, tal vez a sí misma. «Si eso es lo que quiere», dijo finalmente. «Pero prométame que no se esforzará demasiado. Sus costillas aún están sanando». «Lo prometo», dijo Elena. «Y Sam, gracias por todo, por salvarme, por cuidarme, por tratarme como una persona y no como una carga». «Nunca fue una carga», dijo Sam, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. «De hecho, es agradable tener compañía otra vez». Se quedaron sentados hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero por primera vez en años, Sam no se sentía completamente solo con sus recuerdos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sam se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en su rutina. Por primera vez desde la muerte de Margaret, no había pasado la noche hablando con su fotografía o reviviendo recuerdos del pasado. En cambio, sus pensamientos se habían centrado en el presente, en la mujer misteriosa que ahora compartía su hogar. Se preguntó qué pensaría Margaret de Elena. Probablemente la habría acogido inmediatamente, insistiendo en cuidar de ella y asegurándose de que se sintiera bienvenida. Margaret siempre había tenido un corazón grande para cualquiera que necesitara ayuda. Mientras se dormía, Sam escuchó movimientos suaves en la habitación de al lado. Elena también estaba despierta, probablemente luchando con sus propios demonios y recuerdos. Se preguntó cuál era su historia, qué la había traído a su puerta, herida y huyendo de algo que claramente la aterrorizaba. Pero más que nada, se preguntó por qué, por primera vez en 5 años, se había dormido sin esa familiar sensación de vacío absoluto en el pecho. Al día siguiente, Sam se despertó con el aroma de pan recién horneado llenando la casa. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Elena de pie ante la estufa, moviendo algo en una sartén. Había amarrado su cabello en un moño suelto, y aunque se movía con cuidado obvio por sus costillas, había una gracia natural en sus movimientos. «Buenos días», dijo Elena volviéndose para sonreírle. «Espero que no le moleste». Tomé la libertad de preparar el desayuno. La mesa estaba puesta para 2, con pan fresco, huevos con jamón y café que olía mejor de lo que Sam había logrado hacer en años. «No me molesta en absoluto», dijo Sam genuinamente impresionado. «Huele increíble». Se sentaron a desayunar juntos y Sam no pudo evitar notar lo diferente que se sentía la casa. Había vida en ella otra vez. Un propósito más allá de simplemente existir día tras día. «Elena», dijo después de que terminaron de comer, «quiero que sepa que puede quedarse aquí tanto tiempo como necesite. No hay prisa». Elena lo miró con sorpresa. «Eso es muy generoso, pero no puedo aceptar indefinidamente». «¿Por qué no?», preguntó Sam, y se sorprendió por la sinceridad de la pregunta. «No tengo familia, no recibo visitantes, y honestamente, es agradable no estar solo». Elena guardó silencio por un momento, como si estuviera luchando con algo internamente. «Porque», dijo finalmente, «eventualmente, mi pasado me alcanzará. Y cuando eso suceda no quiero que usted se vea involucrado». Era la primera vez que Elena había admitido directamente que había algo de lo que estaba huyendo. Sam sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Es peligroso?», preguntó directamente. Elena lo miró a los ojos y Sam vio miedo real allí. «Podría serlo», admitió. «Para ambos». Sam consideró esto por un momento, pero su decisión ya estaba tomada. «Elena», dijo firmemente, «sea lo que sea de lo que está huyendo, no tiene que enfrentarlo sola. Puede quedarse aquí, y si su pasado viene por usted, lo enfrentaremos juntos».
Elena lo miró con una expresión de asombro y gratitud que casi rompió el corazón de Sam. ¿Por qué haría eso por mí?, susurró. Sam no tenía una respuesta fácil para esa pregunta. Todo lo que sabía era que la idea de que Elena se fuera, de volver a estar solo en la casa silenciosa, le resultaba insoportable. ¿Por qué?, dijo finalmente. Creo que todos merecen un lugar seguro. ¿Y por qué? Porque ya no quiero estar solo. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero profunda al rancho Tres Cruces. Elena había mantenido su palabra de contribuir, pero su presencia había cambiado la casa de maneras que iban mucho más allá de las tareas domésticas. Había vida en los rincones que habían permanecido silenciosos durante años, y Sam se encontró esperando con ansias regresar a casa cada tarde. Elena había resultado ser una cocinera extraordinaria. Cada noche, Sam regresaba del trabajo para encontrar la mesa puesta y el aroma de una comida casera llenando el aire. Eran platos que no había probado en años. Estofados ricos y abundantes, pan fresco, pasteles que competían con los que Margaret solía hacer. Pero más que la comida, era la compañía lo que había transformado sus veladas. ¿Cómo aprendió a cocinar así?, le preguntó una noche, después de haber disfrutado de un guisado de carne que rivalizaba con cualquier cosa que había probado en un restaurante elegante. Elena sonrió, pero Sam notó que era esa sonrisa que había aprendido a reconocer, la que usaba cuando una pregunta la llevaba peligrosamente cerca de su pasado. Mi madre, dijo simplemente, me enseñó desde pequeña. Decía que saber alimentar bien a una familia era uno de los dones más importantes que una mujer podía tener. Tenía razón, dijo Sam. ¿Ella vivía en México? Elena asintió, pero no elaboró. Sam había aprendido a no presionar cuando ella se retiraba a esos lugares silenciosos en su memoria. Lo que más sorprendía a Sam era cómo Elena había comenzado a restaurar partes de la casa que él había dejado deteriorarse. No había tocado nada personal de Margaret, respetando esos espacios como los santuarios que eran. Pero había limpiado ventanas que no habían visto el sol claramente en años. Había pulido muebles hasta hacerlos brillar, y había incluso comenzado a cuidar el jardín que Margaret había amado tanto. No tiene que hacer todo eso, le había dicho Sam un día, encontrándola de rodillas en el jardín, deshiervando cuidadosamente alrededor de las rosas de Margaret. Lo sé, había respondido Elena, sin levantar la vista de su trabajo. Pero estas plantas están sufriendo. Su esposa las amaba. Puedo verlo en cómo las plantó, en cómo las cuidó. Merecen seguir siendo hermosas. Sam había observado trabajar a Elena ese día, notando la reverencia con la que trataba cada planta, como si entendiera que estaba cuidando algo sagrado. Había algo casi ceremonial en sus movimientos, una gracia que hablaba de alguien que había conocido la pérdida y entendía el valor de preservar la belleza. Por las tardes, habían desarrollado la costumbre de sentarse en el porche trasero, observando el atardecer y hablando de cosas seguras. El clima, el ganado, historias de la vida en el rancho. Elena era una oyente maravillosa, haciendo preguntas inteligentes y mostrando genuino interés en los detalles de la vida que Sam había compartido con Margaret. Pero era en los momentos silenciosos cuando Sam se encontraba realmente estudiándola. Había una elegancia natural en Elena que trascendía su vestimenta simple o las tareas que realizaba. Se movía con una gracia que hablaba de una educación refinada, y ocasionalmente usaba palabras o frases que sugerían que había recibido más educación de la que era común para la mayoría de las mujeres en la frontera. Una noche, mientras Elena cosía junto a la lámpara, Sam notó que sus manos se movían con la experiencia de alguien que había hecho trabajo delicado durante años. El bordado que estaba haciendo en uno de sus vestidos era intrincado y hermoso, del tipo que requería no solo habilidad, sino también tiempo para aprender. ¿Dónde aprendió a bordar así?, preguntó, genuinamente curioso. Elena se detuvo por un momento, como si hubiera sido atrapada en algo. En un convento, dijo finalmente. Pasé algunos años allí cuando era joven. ¿Era novicia? No, dijo Elena rápidamente. Solo estuve allí por un tiempo. Las hermanas me enseñaron.
Era otra pieza del rompecabezas que era Elena, pero como todas las demás, planteaba más preguntas de las que respondía. Sam se preguntaba qué habría llevado a una niña a un convento y qué la habría sacado de allí. Conforme pasaban los días, Sam se dio cuenta de que estaba cambiando. La constante melancolía que había sido su compañera durante 5 años comenzaba a aliviarse. Se encontraba riendo nuevamente, algo que había pensado que nunca volvería a hacer. Elena tenía un sentido del humor sutil pero agudo, y ocasionalmente decía algo que lo tomaba completamente desprevenido y lo hacía reír a carcajadas. ¿Sabe? Le dijo una noche después de uno de esos momentos de risa espontánea. Había olvidado cómo se sentía reír así. Elena lo miró con una expresión suave y algo triste. «Me alegra poder darle eso», dijo. «Usted merece reír, Sam. Merece ser feliz». «¿Y usted?», preguntó Sam. «¿No merece lo mismo?». Elena desvió la mirada hacia el horizonte, donde las últimas luces del día se desvanecían lentamente. «Algunas personas han hecho cosas que hacen que la felicidad sea complicada», dijo en voz baja. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Sam suavemente. Elena se quedó en silencio por tanto tiempo que Sam pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Cosas que no pueden deshacerse. Decisiones que cambian todo para siempre». Sam sintió un impulso poderoso de presionarla, de insistir en que le contara qué era lo que la atormentaba tanto. Pero había aprendido a leer las señales de Elena, y sabía que si la presionaba demasiado, se retiraría completamente. En cambio, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Elena», dijo, «sea lo que haya hecho o lo que le haya pasado, no cambia lo que veo cuando la miro». Elena se volvió para mirarlo, sorpresa evidente en sus ojos. «¿Y qué es lo que ve?». Sam la estudió por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. «Veo a una mujer bondadosa que cuida las plantas de mi esposa muerta como si fueran suyas propias. Veo a alguien que cocina para mí no porque tenga que hacerlo, sino porque sabe que he estado viviendo de conservas durante 5 años. Veo a alguien que escucha mis historias sobre Margaret sin celos, que respeta mi dolor pero me ayuda a recordar que también puedo sentir alegría». Elena tenía lágrimas en los ojos ahora, aunque trataba de contenerlas. «No sabe nada sobre mí», susurró. «Sobre quién soy realmente, sobre lo que he hecho». «Sé lo suficiente», dijo Sam con firmeza. «Sé que es una buena persona, sin importar lo que crea sobre sí misma». Elena se levantó abruptamente, claramente abrumada por la intensidad del momento. «Creo que debería irme a dormir», dijo su voz temblorosa. «Buenas noches, Sam». Sam la observó alejarse, preguntándose si había dicho demasiado, si había presionado cuando debería haber esperado. Pero las palabras habían salido de él con una verdad que no podía negar, porque la verdad era que, en algún momento durante las últimas semanas había comenzado a enamorarse de Elena. No era el amor abrumador y apasionado que había sentido por Margaret en su juventud. Era algo diferente, más suave pero no menos profundo. Era el amor de un hombre maduro que había conocido la pérdida y que reconocía algo precioso cuando lo encontraba. Pero también sabía que Elena cargaba secretos que la atormentaban, y hasta que estuviera lista para compartirlos cualquier futuro entre ellos permanecería incierto. Esa noche, Sam se quedó despierto largo tiempo, mirando el techo y preguntándose qué hacer. Por la mañana, Elena actuó como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Era cordial y cálida como siempre, pero había una barrera sutil que había erigido, una distancia que no había estado allí antes. Los días siguientes continuaron en esa nueva normalidad incómoda. Elena seguía siendo la perfecta compañera doméstica, pero las conversaciones profundas habían cesado. Se retiraba temprano cada noche, y Sam se encontraba solo en el porche, echando de menos la conexión que había sentido que estaban construyendo. Fue una semana después cuando todo cambió. Sam había salido temprano esa mañana para ayudar a un rancho vecino con un problema de cercas. El trabajo había tomado más tiempo del esperado, y no regresó hasta bien entrada la tarde. Cuando llegó al rancho, inmediatamente notó que algo estaba diferente. Thunder estaba nervioso en el corral,
pateando y relinchando de una manera que Sam nunca había visto antes. La puerta trasera de la casa estaba ligeramente abierta, aunque Sam estaba seguro de haberla cerrado esa mañana. «¿Elena?», gritó, desmontando rápidamente y corriendo hacia la casa. No hubo respuesta. Sam entró por la puerta trasera, su mano instintivamente moviéndose hacia la pistola que llevaba en el cinturón. La cocina estaba en desorden, como si hubiera habido una lucha. Platos rotos estaban esparcidos por el suelo, y había una silla volcada. «¡Elena!», gritó de nuevo corriendo hacia la habitación donde se había estado quedando. La habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera sido arrastrado de ella. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Sam se detuviera fue lo que vio en el suelo junto a la cama. Un baúl pequeño pero elegante, hecho de madera oscura con herrajes de bronce. Estaba cerrado con un candado resistente, y había una nota pegada encima con letra femenina familiar. Sam tomó la nota con manos temblorosas y leyó. «Sam, si está leyendo esto significa que se han ido y me han encontrado. No trate de seguirme. Solo se lastimará. Prométeme que no abrirás este baúl. Hay cosas adentro que es mejor que no sepa. Gracias por darme las semanas más felices que he tenido en años. Nunca lo olvidaré. Elena». Sam leyó la nota 3 veces, sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Elena se había ido. Obviamente no por elección propia. Alguien había venido por ella, tal como había temido que pasaría. Miró el baúl, sintiendo como si contuviera todas las respuestas que había estado buscando durante semanas. Elena le había rogado que no lo abriera, pero ella se había ido, posiblemente en peligro, y el baúl podría contener información sobre quién se la había llevado y a dónde. Sam tomó el baúl y lo llevó a la sala, colocándolo en la mesa frente al sofá. Se sentó y lo estudió, luchando con su conciencia. Elena había confiado en él. Le había pedido específicamente que no violara su privacidad, pero si el contenido del baúl podía ayudarlo a encontrarla, pasó la siguiente hora simplemente mirando el candado, debatiéndose internamente. Pero conforme se oscurecía afuera y no había señales de Elena, la desesperación comenzó a apoderarse de él. No podía simplemente quedarse sentado sin hacer nada, mientras la mujer de la que se había enamorado podría estar en peligro mortal. Se levantó y fue al cobertizo, donde guardaba las herramientas del rancho. Regresó con un martillo y un cincel, las herramientas que necesitaría para romper el candado. Se sentó frente al baúl de nuevo, las herramientas pesadas en sus manos. «Perdóname, Elena», murmuró, «pero tengo que saber». Posicionó el cincel contra el candado y levantó el martillo. Un solo golpe sería suficiente para romperlo y revelar los secretos que Elena había guardado tan desesperadamente. El martillo cayó con un sonido metálico seco. El candado se rompió y cayó al suelo. Sam respiró profundamente y levantó la tapa del baúl. Lo que vio adentro lo dejó completamente helado. En la parte superior había una pila de fotografías. La primera mostraba a Elena, pero no como él la conocía. Llevaba un vestido elegante de seda azul, joyas caras, y estaba de pie junto a un hombre mayor en un traje caro. Ambos sonreían para la cámara, pero había algo forzado en la sonrisa de Elena. Sam tomó la fotografía y leyó la inscripción en el reverso. «Señor y señora. Thomas Whitman, San Antonio, Texas, 1879. Su corazón comenzó a latir más rápido. Thomas Whitman era un hombre que conocía, que cualquiera en Texas conocía. Era uno de los hombres más ricos del estado, dueño de varios bancos y ranchos grandes. Pero Sam también había escuchado rumores más oscuros sobre Whitman, susurros sobre negocios sucios y métodos violentos para conseguir lo que quería. Con manos temblorosas, Sam apartó más fotografías, encontrando documentos debajo. Había certificados de matrimonio, escrituras de propiedad y cartas. Pero lo que realmente hizo que la sangre se le helara en las venas fue un recorte de periódico amarillento. El titular decía: «Esposa de prominente banquero desaparece después de asesinato misterioso». Sam leyó el artículo con creciente horror. Según el periódico, Thomas Whitman había sido encontrado muerto en su estudio, aparentemente asesinado con un cuchillo. Su esposa,
Elena Whitman, había desaparecido la misma noche y era buscada por las autoridades para interrogatorio en relación con el crimen. Pero había más. En el fondo del baúl, envuelto en un paño de terciopelo, Sam encontró un cuchillo pequeño pero mortal. La hoja estaba limpia ahora, pero había manchas oscuras en el mango que parecían ser sangre seca. Sam se quedó inmóvil, mirando el cuchillo en sus manos. Elena no era solo una mujer huyendo de un pasado difícil. Era una fugitiva buscada por asesinato. Y él se había enamorado de ella. El sonido de cascos de caballos acercándose lo sacó de su estupor. Sam envolvió rápidamente el cuchillo y lo devolvió al baúl, cerrando la tapa justo cuando escuchó voces fuera de la casa. «Harrison», gritó una voz masculina. «Samuel Harrison, salga con las manos donde podamos verlas». Sam miró por la ventana y vio 5 hombres montados frente a su casa. Llevaban insignias de sheriff, pero había algo en ellos que no parecía completamente legal. El hombre que había gritado era alto y delgado, con cicatrices en la cara y ojos fríos como el acero. Sam escondió rápidamente el baúl detrás del sofá y salió de la casa con las manos levantadas. «¿En qué puedo ayudarles, caballeros?», preguntó, tratando de mantener su voz calmada. El hombre con cicatrices desmontó y se acercó a Sam, su mano descansando casualmente en la culata de su pistola. «Soy el Marshal Jake Crawford», dijo. «Estamos buscando a una mujer, Elena Whitman. Tenemos información de que ha estado escondiéndose aquí». Sam mantuvo su expresión neutra, aunque su corazón latía como un tambor. «No conozco a ninguna Elena Whitman», mintió. Crawford sonrió, pero no había humor en él. «Eso es interesante, Harrison, porque tenemos testigos que la vieron entrar a su propiedad hace varias semanas. Y curiosamente, ya no está aquí. Hay muchas razones por las que una mujer podría dejar un rancho», dijo Sam cuidadosamente. «Sí, las hay», acordó Crawford. «Especialmente cuando esa mujer es una asesina fugitiva». Las palabras golpearon a Sam como un puñetazo, aunque trató de no mostrar reacción. «¿Asesina? Elena Whitman mató a su esposo en San Antonio hace varios meses», dijo Crawford. «Lo apuñaló mientras dormía, robó una cantidad considerable de dinero y desapareció en la noche. Hay una recompensa considerable por su captura». Sam procesó esta información, comparándola con lo que había encontrado en el baúl. Los hechos básicos coincidían, pero algo en la manera en que Crawford contaba la historia no se sentía completamente verdadero. «Bueno», dijo Sam, «como le dije, no conozco a ninguna Elena Whitman». Crawford estudió el rostro de Sam por un largo momento, claramente evaluando si estaba mintiendo. «¿Le molestaría si echamos un vistazo a su casa?», preguntó, aunque no sonaba realmente como una pregunta. Sam sabía que no tenía elección. «Adelante», dijo, rezando para que no encontraran el baúl. Los hombres entraron a la casa y comenzaron a buscar metódicamente. Sam los observó, notando que se movían más como bandidos que como representantes legales de la ley. Había algo en toda la situación que se sentía mal. Después de 20 minutos de búsqueda, Crawford emergió de la casa con expresión frustrada. «Interesante», dijo. «Su casa está muy limpia para un hombre que vive solo, y huele a cocina de mujer». Sam se encogió de hombros. «He estado tratando de mejorar mis hábitos domésticos». Crawford no se veía convencido, pero claramente no habían encontrado evidencia directa de la presencia de Elena. «Escúcheme bien, Harrison», dijo Crawford, acercándose hasta que Sam pudo oler el whisky en su aliento. «Si está escondiendo a Elena Whitman, será mejor que reconsidere su posición. Esa mujer es peligrosa, y las personas que la ayudan tienden a terminar mal». «¿Eso es una amenaza, Marshall?», preguntó Sam. Crawford sonrió de nuevo, esa sonrisa fría y sin humor. «Es consejo amigable», dijo. «Pero si encuentro evidencia de que ha estado ayudando a una fugitiva, volveré, y la próxima vez no seré tan civilizado». Los hombres montaron sus caballos y se alejaron, dejando a Sam solo con sus pensamientos turbulentos y el baúl escondido que contenía secretos que cambiaban todo lo que creía saber sobre Elena. Esa noche, Sam se sentó en la sala con el baúl abierto frente a él, leyendo cada documento, estudiando cada fotografía. Lentamente, una imagen más completa comenzó a emerger.
Elena había sido la esposa de Thomas Whitman. Eso era claro. Pero las cartas en el baúl contaban una historia diferente de la que Crawford había narrado. Eran cartas de Elena a una hermana, nunca enviadas, describiendo años de abuso, terror y virtual prisión en la mansión de Whitman. Una carta en particular le rompió el corazón a Sam. Querida María, Thomas me golpeó de nuevo anoche. Dice que es porque no le sonreí lo suficiente durante la cena con sus socios de negocios. Tengo el brazo izquierdo tan hinchado que no puedo levantarlo. He estado planeando escapar, pero él me vigila constantemente. Tiene hombres que me siguen cuando salgo de la casa. Siento como si fuera su prisionera, no su esposa. No sé cuánto más puedo soportar esto. Sam leyó carta tras carta, cada una pintando un cuadro de una mujer atrapada en un matrimonio abusivo, con un hombre poderoso y violento. Las cartas se volvían cada vez más desesperadas, hasta llegar a la última. María, esta podría ser mi última carta. Thomas ha amenazado con matarme si trato de dejarlo de nuevo. Dice que prefiere verme muerta antes que permitir que lo avergüence dejándolo. Pero ya no puedo vivir así. Esta noche, cuando esté dormido, voy a tomar el cuchillo de la cocina y... Dios me ayude. No puedo escribir las palabras. Pero si algo me pasa, quiero que sepas que traté de ser fuerte. Traté de encontrar otra manera. Pero a veces no hay otra salida. Sam dejó caer la carta sintiendo náuseas. Elena no había asesinado a su esposo a sangre fría. Había sido defensa propia, el acto desesperado de una mujer que no veía otra salida de una situación imposible. Y ahora, esos hombres que habían venido por ella, Sam dudaba seriamente de que fueran representantes legales legítimos. Probablemente eran hombres de Whitman, enviados para traerla de vuelta para enfrentar su propia forma de justicia, lo que significaba que Elena estaba en peligro mortal. Sam cerró el baúl y se levantó, su mente ya trabajando en un plan. No sabía dónde habían llevado a Elena, pero tenía una ventaja que ellos no sabían que tenía. Ahora conocía la verdad sobre lo que había pasado, y no iba a dejar que la mujer de la que se había enamorado pagara por defenderse de un monstruo. Sam no durmió esa noche. Se quedó sentado en la mesa de la cocina, limpiando meticulosamente su rifle Winchester y su Colt 45, mientras su mente trabajaba febrilmente en un plan para encontrar a Elena. Las cartas que había leído habían cambiado todo. Ya no veía a una fugitiva de la justicia, sino a una mujer valiente que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir. Al amanecer, Sam ensilló a Thunder y cabalgó hacia el pueblo más cercano, Red Rock. Si Crawford y sus hombres habían tomado a Elena, necesitarían suministros, habitaciones y probablemente un lugar para enviar telegramas. Red Rock era el único asentamiento en 50 millas donde podrían obtener esas cosas. El pueblo era pequeño pero bullicioso, con una calle principal flanqueada por un salón, una tienda general, una pensión y la oficina del sheriff local. Sam ató a Thunder frente a la tienda general y entró, esperando que el tendero, Pete Morrison, tuviera información útil. «Buenos días, Sam», saludó Pete, un hombre corpulento de mediana edad que conocía a todos en el condado. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Buscando información sobre algunos forasteros que podrían haber pasado por aquí ayer», dijo Sam, tratando de sonar casual. 5 hombres, uno con cicatrices en la cara, diciendo ser Marshalls. Pete frunció el ceño. «Sí, estuvieron aquí, pero no me gustó nada de ellos. Tenían esa actitud de hombres que están acostumbrados a tomar lo que quieren sin pagar». «¿Compraron suministros?» «Sí, y pagaron en efectivo, pero...» Pete se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Una de las mujeres del pueblo los vio con una señora. Estaba amordazada y atada. La tenían en un carromato cubierto. No parecía muy legal para ser una operación oficial. El corazón de Sam se aceleró. ¿Viste hacia dónde se dirigieron? Hacia el norte, por el camino del cañón, pero Sam... Pete vaciló. El sheriff real, Johnson, está fuera del pueblo esta semana. Si esos hombres no son quienes dicen ser, y tiene algo que ver con esa mujer... Entiendo, dijo Sam. Gracias, Pete. Sam salió de la tienda con nueva determinación. El camino del cañón llevaba a territorio más salvaje, perfecto para hombres que querían mantenerse fuera de la vista de las autoridades reales.
pero también era territorio que Sam conocía bien. Había cazado en esas montañas durante años. Mientras montaba hacia el norte, Sam reflexionó sobre lo que había aprendido. Elena había estado casada con Thomas Whitman, uno de los hombres más poderosos de Texas. Había sufrido años de abuso antes de finalmente defenderse. Ahora, hombres que probablemente trabajaban para los socios de Whitman, la habían encontrado y se la habían llevado. Sam sabía que no iban a entregarla a las autoridades legales. La iban a matar, probablemente después de hacerla sufrir. La idea le revolvió el estómago y espoleó a Thunder para que fuera más rápido. El camino del cañón serpenteaba a través de territorio rocoso y accidentado. Sam siguió las huellas del carromato, que eran fáciles de seguir en el suelo polvoriento. Después de 2 horas de seguimiento, las huellas se desviaron del camino principal hacia un sendero más estrecho que llevaba a una serie de cañones interconectados. Sam conocía esta área. Había varios campamentos abandonados de mineros en los cañones, lugares perfectos para esconder a alguien. Desmontó y ató a Thunder a un árbol, decidiendo continuar a pie para mantener el elemento sorpresa. Mientras se movía silenciosamente a través del terreno rocoso, Sam escuchó voces que se filtraban desde uno de los cañones más profundos. Se acercó cuidadosamente, usando las rocas como cobertura, hasta que pudo ver un campamento temporal establecido cerca de los restos de una vieja mina. Había 5 hombres, tal como había esperado. Crawford estaba de pie junto a una fogata, hablando con 2 de sus compañeros. Los otros 2 estaban apostados como centinelas, aunque no parecían estar prestando mucha atención a su trabajo. Pero lo que hizo que el corazón de Sam se detuviera fue ver a Elena. Estaba atada a un poste junto a la entrada de la mina, con las manos amarradas detrás de la espalda y un pañuelo alrededor de la boca. Su vestido estaba desgarrado, tenía un moretón oscuro en la mejilla y parecía haber estado llorando. Pero sus ojos aún mostraban desafío, incluso en su situación desesperada. «No me importa lo que el jefe quiera saber», estaba diciendo Crawford. «Esa mujer mató a Thomas Whitman y va a pagar por ello». «Pero Crawford», protestó uno de los otros hombres, «Whitman está muerto. ¿Qué importa ahora?» Crawford se volvió hacia el hombre con una expresión peligrosa. «Importa porque Thomas Whitman era nuestro empleador, idiota. Era él quien nos pagaba por nuestros servicios especiales. Con él muerto, perdimos una fuente muy lucrativa de ingresos. Y todo por culpa de esa pequeña zorra». Sam sintió que la sangre le hervía. Crawford confirmó sus sospechas. No eran marshals legales, sino matones a sueldo que habían trabajado para Whitman. Además, continuó Crawford, el testamento de Whitman deja todo a su esposa querida. Si ella muriera en un trágico accidente mientras huía de la justicia, bueno, digamos que los socios de negocios de Whitman estarían muy agradecidos. ¿Y qué hay del ranchero?, preguntó otro hombre. Harrison claramente sabía algo. Crawford escupió en el fuego, haciéndolo chisporrotear. «Nos encargaremos de él después. No podemos dejar testigos sueltos». Sam había escuchado suficiente. Estos hombres no solo planeaban matar a Elena, sino que también iban a regresar por él. Era ahora o nunca. Se movió silenciosamente alrededor del perímetro del campamento, evaluando las posiciones de cada hombre. Los 2 centinelas estaban lo suficientemente lejos del grupo principal como para que pudiera eliminarlos silenciosamente primero. Crawford y los otros 2 estaban cerca de la fogata, lo que los haría blancos fáciles una vez que estuviera en posición. Sam comenzó con el centinela más alejado, un hombre joven que estaba más interesado en beber de una botella que en vigilar. Sam se acercó por detrás y lo noqueó con la culata de su rifle. El hombre se desplomó silenciosamente. El segundo centinela fue más difícil. Estaba más alerta y casi detectó a Sam antes de que pudiera acercarse lo suficiente. Pero un golpe rápido y preciso lo dejó inconsciente junto a su compañero. Ahora venía la parte difícil. Crawford y los otros 2 estaban en espacio abierto, sin cobertura natural. Sam tendría que confiar en la velocidad y la precisión. Se posicionó detrás de una roca grande que le daba una vista clara del campamento. Elena lo vio primero. Sus ojos se agrandaron de sorpresa cuando lo reconoció.
Sam se llevó un dedo a los labios pidiéndole silencio, y Elena asintió casi imperceptiblemente. Sam tomó una respiración profunda y se preparó para moverse. Pero en ese momento, Crawford se acercó a Elena con una expresión maliciosa en su rostro. «Bueno, señora Whitman», dijo quitándole el pañuelo de la boca. «Creo que es hora de que tengamos una pequeña conversación sobre dónde escondió el dinero que robó». Elena tosió. Luego levantó la barbilla con desafío. «No robé nada», dijo con voz ronca pero firme. «Todo lo que tomé me pertenecía legalmente como su esposa». Crawford se rió cruelmente. «¿Su esposa? Thomas me contó todo sobre usted, querida. Sobre cómo la encontró en ese convento en México, huyendo de algún escándalo. Sobre cómo la compró como si fuera ganado». Elena palideció, pero mantuvo su compostura. «Thomas está muerto», dijo. «Ya no puede lastimar a nadie más». «No», acordó Crawford, «pero nosotros sí podemos, y lo haremos, a menos que nos diga dónde está el dinero. ¿Y si se los dijera, me dejarían ir?», preguntó Elena, aunque claramente ya conocía la respuesta. Crawford sonrió, confirmando sus peores temores. «Me temo que no, querida. Usted sabe demasiado sobre los negocios de Thomas, pero puedo prometerle que si coopera, haremos que sea rápido». Eso fue suficiente para Sam. Se levantó de su escondite y apuntó su rifle hacia Crawford. «Aléjense de ella», gritó. Los tres hombres se giraron hacia él, sorprendidos. Crawford maldijo y fue por su pistola, pero Sam era más rápido. Su primer disparo alcanzó a Crawford en el hombro, haciéndolo girar y caer. Los otros dos hombres reaccionaron rápidamente, buscando cobertura y devolviendo el fuego. Las balas silbaron alrededor de Sam mientras se lanzaba detrás de otra roca. «Harrison», gritó Crawford, presionando su hombro sangrante. «Debería haberse mantenido fuera de esto. Debería haber pensado en eso antes de amenazar a una mujer inocente», gritó Sam de vuelta, recargando su rifle. Se produjo un intercambio de disparos intenso. Sam estaba superado en número, pero tenía la ventaja de la posición elevada y conocía el terreno mejor que ellos. Logró herir a uno de los otros hombres en la pierna, reduciendo efectivamente sus opciones de movimiento. Pero la situación se complicó cuando uno de los centinelas que había noqueado comenzó a recuperar la conciencia. Sam se dio cuenta de que pronto estaría enfrentando 5 hombres armados en lugar de 3. Tomó una decisión arriesgada. Saltó de su cobertura y corrió directamente hacia el campamento, disparando mientras se movía. La maniobra tomó a los hombres por sorpresa. Claramente habían esperado que mantuviera una posición defensiva. Sam llegó a Elena y rápidamente cortó las cuerdas que la ataban, manteniéndose entre ella y los pistoleros. «¿Estás herida?», le preguntó rápidamente. «No gravemente», respondió Elena, frotándose las muñecas donde las cuerdas habían dejado marcas rojas. Crawford se había refugiado detrás del carromato y estaba gritando órdenes a sus hombres. El hombre herido en la pierna estaba tratando de flanquear la posición de Sam, mientras que el tercero mantenía fuego de cobertura. «Tenemos que salir de aquí», le dijo Sam a Elena. «¿Puedes correr?». Elena asintió, aunque Sam pudo ver que estaba dolorida y exhausta. «Hacia las rocas», le dijo Sam, señalando hacia una formación rocosa que les daría cobertura. «Yo te cubriré». Corrieron juntos hacia las rocas, con Sam disparando por encima del hombro para mantener a los hombres de Crawford agachados. Lograron llegar a cobertura justo cuando una lluvia de balas golpeó las rocas donde habían estado parados momentos antes. «Esto no va a funcionar», jadeó Elena. «Somos solo 2 contra 5. 4, corrigió Sam. «Creo que herí lo suficientemente mal a uno de ellos». Aún así, Sam la miró, viendo el miedo en sus ojos pero también una determinación férrea que lo impresionó. «Elena», dijo, «hay algo que tengo que decirte. Encontré tu baúl, leí las cartas». Elena se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro. «Entonces sabes que soy una asesina», murmuró. «Sé que eres una sobreviviente», dijo Sam firmemente. «Sé que hiciste lo que tenías que hacer para salvarte de un monstruo». Lágrimas aparecieron en los ojos de Elena. «Sam, te amo», dijo Sam simplemente. «Y no voy a dejar que estos bastardos te lastimen». Antes de que Elena pudiera responder,
Escucharon la voz de Crawford gritando desde el campamento. Harrison, sabemos que están ahí. Ríndanse ahora y les prometemos una muerte rápida. Sam se asomó por encima de las rocas y evaluó la situación. Los hombres de Crawford se habían esparcido, tratando de rodear su posición. En pocos minutos, estarían completamente rodeados. Escúchame, le dijo Sam a Elena urgentemente. Hay un sendero estrecho detrás de estas rocas que lleva a la parte superior del cañón. Si puedes llegar allí, puedes salir y llegar a Thunder. Cabalga de regreso al pueblo y trae al sheriff. No voy a dejarte, dijo Elena fieramente. Tienes que hacerlo, insistió Sam. Es nuestra única oportunidad. Elena lo miró a los ojos y Sam vio el momento cuando tomó su decisión. Hay algo más que necesitas saber, dijo ella rápidamente, sobre por qué Crawford realmente me quiere. No es solo venganza por Thomas. ¿Qué quieres decir? Thomas tenía un socio silencioso en muchos de sus negocios sucios. Alguien más poderoso que él. Alguien que permanecía en las sombras. Yo vi documentos, escuché conversaciones. Sé quién es. Sam sintió que el estómago se le hundía. ¿Quién? El juez Marcus Caldwell. El hombre que básicamente controla todo el sistema legal en el centro de Texas. Si Crawford me mata, esos secretos mueren conmigo. Eso explicaba mucho. Si Elena tenía evidencia que podía implicar a un juez corrupto, había mucho más en juego que simple venganza. Entonces definitivamente no pueden atraparte, dijo Sam. Ve, ahora. Elena vaciló por un momento. Luego se inclinó y besó a Sam rápidamente en los labios. Ten cuidado, murmuró, y luego desapareció por el sendero rocoso detrás de ellos. Sam esperó hasta que estuvo seguro de que Elena había tenido tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. Luego comenzó su propia maniobra. En lugar de mantener una posición defensiva, decidió tomar la ofensiva. Se movió silenciosamente alrededor del perímetro del cañón, usando cada sombra y cada roca como cobertura. Su objetivo era eliminar a los hombres de Crawford uno por uno, usando el terreno a su favor. El primer hombre fue fácil. Estaba tan concentrado en la posición donde Sam había estado que no notó cuando Sam se acercó por detrás. Un golpe rápido con la culata del rifle lo dejó inconsciente. El segundo fue más cauteloso, pero Sam logró acercarse lo suficiente para sorprenderlo. Después de una breve lucha logró neutralizarlo también. Ahora solo quedaban Crawford y uno más. Pero ellos habían notado que algo estaba mal cuando sus compañeros dejaron de responder. ¡Maldición!, escuchó Sam que gritaba a Crawford. «Nos está cazando. Smith, mantente alerta». Sam se posicionó donde podía ver a ambos hombres. Crawford todavía sangraba de su herida en el hombro, pero seguía siendo peligroso. Smith, el último de sus hombres, parecía nervioso pero determinado. Sam sabía que tenía que terminar esto rápidamente. Elena estaba a salvo por ahora, pero si estos hombres escapaban, volverían con refuerzos. Tomó una respiración profunda y salió de su escondite, rifle en alto. «Se acabó, Crawford», gritó. «Ríndate». Crawford giró hacia él, pistola en mano, pero vaciló cuando vio que Sam tenía un tiro limpio. «¿Dónde está la mujer?», demandó Crawford. «A salvo», dijo Sam. «Lejos de ti y de tus socios corruptos». Crawford palideció. «No sabes de qué estás hablando». «Sé todo sobre el juez Caldwell», mintió Sam, viendo si podía obtener más información. «Elena me contó todo». La expresión de Crawford confirmó las sospechas de Sam. Había pánico real en sus ojos ahora. «Si ella habla», comenzó Crawford. «Ya es demasiado tarde para eso», dijo Sam. «La evidencia ya está en camino a las autoridades federales». Era un farol, pero funcionó. Crawford perdió lo que quedaba de su compostura. «Smith», gritó. «Mátalo, mátalo ahora». Smith levantó su pistola, pero Sam era más rápido. Su disparo alcanzó a Smith en el pecho enviándolo hacia atrás. Crawford hizo un último intento desesperado, levantando su propia pistola a pesar de su herida. Pero Sam ya había recargado. «No lo hagas, Crawford», advirtió Sam. Crawford lo miró con odio puro. «Esto no termina aquí», escupió. «Caldwell tiene hombres en todas partes. Encontrará a esa mujer, sin importar dónde se esconda». «Tal vez», dijo Sam.
Pero tú no estarás ahí para verlo. Crawford sonrió cruelmente y apuntó su pistola directamente a Sam. Sam no tuvo elección. Su disparo final alcanzó a Crawford en el pecho, enviándolo al suelo. El cañón se quedó en silencio excepto por el eco del último disparo rebotando en las paredes rocosas. Sam se acercó cuidadosamente a Crawford, manteniendo su rifle listo. Pero estaba claro que el hombre estaba muriendo. «Esto no termina», murmuró Crawford, sangre brotando de su boca. Caldwell «nunca se dará por vencido». Y luego se quedó inmóvil. Sam se quedó de pie en el silencio del cañón, procesando lo que acababa de pasar. Había matado a 5 hombres para salvar a Elena. En sus años como ranchero, había defendido su propiedad contra ladrones de ganado y animales salvajes, pero nunca había estado en una situación como esta. El sonido de cascos le hizo levantar la vista. Elena estaba regresando, montando Thunder y guiando varios caballos más. Detrás de ella venía un grupo de hombres que Sam reconoció como residentes de Red Rock. «¡Sam!», gritó Elena desmontando y corriendo hacia él. «¿Estás herido?». Sam la atrapó en sus brazos, sintiéndose más aliviado de lo que había estado en su vida. «Estoy bien», murmuró contra su cabello. «¿Y tú?». «Bien ahora», dijo Elena abrazándolo fuertemente. Uno de los hombres de Red Rock, Joe Martínez, se acercó a ellos. «Jesús, Sam», dijo, mirando los cuerpos esparcidos alrededor del campamento. «¿Qué diablos pasó aquí?». Sam miró a Elena, luego de vuelta a Joe. «Una larga historia», dijo. «Pero estos hombres no eran marshals reales. Eran matones a sueldo que vinieron por la señora Elena aquí presente». Joe asintió, aunque claramente tenía más preguntas. «Bueno, el sheriff real está de regreso en el pueblo. Querrá escuchar toda la historia». «Por supuesto», dijo Sam. «Pero primero necesitamos llevar a Elena a un médico. Ha pasado por una experiencia terrible». Mientras el grupo comenzaba a recoger el campamento y prepararse para el viaje de regreso, Elena tomó a Sam del brazo. «Sam», dijo en voz baja, «sobre lo que dijiste antes, sobre amarme». Sam la miró a los ojos, viendo vulnerabilidad e incertidumbre allí. «Lo dije en serio», dijo simplemente. «Pero conoces mi pasado ahora. Sabes lo que hice». «Sé que sobreviviste», dijo Sam firmemente. «Sé que eres la mujer más valiente que he conocido. Y sé que quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca tengas que estar asustada otra vez». Lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. «No sabes lo que significa escuchar eso», susurró. «Entonces quédate», dijo Sam. «Quédate conmigo en el rancho. Podemos construir una nueva vida juntos». Elena se quedó en silencio por un largo momento, y Sam pudo ver que estaba luchando con algo internamente. «¿Qué pasa con Caldwell?», preguntó finalmente. «Crawford tenía razón. Mientras él esté libre, nunca estaré realmente a salvo». Sam consideró esto. Sabía que ella tenía razón. Un juez corrupto con conexiones en todo Texas podría hacer sus vidas miserables, sin importar lo lejos que trataran de huir. «Entonces nos aseguraremos de que no quede libre», dijo Sam. «Tienes evidencia contra él, ¿verdad?». Elena asintió. «Suficiente para destruirlo si llega a las personas correctas». «Entonces eso es lo que haremos», dijo Sam con determinación. «Juntos». El viaje de regreso a Red Rock tomó varias horas, pero pasó rápidamente para Sam y Elena. Cabalgaron lado a lado, planeando su próximo movimiento y hablando en voz baja sobre el futuro que podrían construir juntos. Una vez en el pueblo, el sheriff Johnson escuchó toda la historia, examinó los cuerpos y declaró que Sam había actuado en defensa propia y de otros. La evidencia contra Caldwell fue empaquetada cuidadosamente y enviada a las autoridades federales en Austin. 3 meses después, el juez Marcus Caldwell fue arrestado en cargos de corrupción, soborno y conspiración para cometer asesinato. Sus conexiones con Thomas Whitman y la red de crímenes que habían estado operando fue completamente expuesta. Elena era libre. Era una tarde de primavera cuando Sam y Elena se casaron en una pequeña ceremonia en el rancho Tres Cruces. El pastor local ofició, con Pete Morrison y su esposa como testigos. Elena llevaba un vestido simple pero hermoso que había hecho ella misma, y Sam llevaba su mejor traje,
el mismo que había usado para casarse con Margaret años atrás. Después de la ceremonia, se quedaron de pie en el porche trasero donde habían pasado tantas tardes hablando, observando el atardecer pintar el cielo de oro y púrpura. ¿Alguna vez pensaste, dijo Elena, recostada contra el pecho de Sam, cuando me encontraste medio muerta en el desierto, que terminaríamos así? Sam pensó en esa pregunta, recordando la primera vez que había visto a Elena, herida y asustada pero aún hermosa. No, admitió, pero creo que una parte de mí esperaba algo así. Había estado solo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía tener esperanza. Elena se volvió en sus brazos para mirarlo. Margaret habría aprobado, ¿sabes? Dijo suavemente. De lo que leíste sobre ella, de las historias que me contaste, puedo decir que era el tipo de mujer que habría querido que fueras feliz. Sam asintió, sintiendo paz con esa verdad por primera vez. Creo que tienes razón, dijo, y creo que a ella le habrías gustado. Espero que sí, dijo Elena, porque planeo cuidar su jardín, cocinar en su cocina y amar al hombre que ella amó. Esa es una gran responsabilidad. Sam la besó suavemente, saboreando el momento y la promesa del futuro que se extendía ante ellos. No tienes que ser como ella, le dijo. Solo tienes que ser tú misma. Eso es más que suficiente para mí. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, Sam y Elena se quedaron en el porche, planeando las mejoras que harían al rancho, los viajes que tomarían, los hijos que esperaban tener algún día. El baúl que había revelado los secretos de Elena ahora descansaba en el estudio. Sus contenidos ya no eran una carga, sino simplemente una parte de la historia que los había llevado juntos. El cuchillo había sido entregado a las autoridades como evidencia, pero las cartas, esas ventanas dolorosas al pasado de Elena, habían sido quemadas en la chimenea una noche fría, liberándola finalmente del peso de esos recuerdos. ¿Sabes lo que me da más esperanza?, dijo Elena mientras se preparaban para entrar a la casa. ¿Qué?, preguntó Sam. Que rompiste tu promesa, dijo Elena sonriendo. Prometiste no abrir mi baúl, pero lo hiciste de todos modos. Sam se sintió incómodo, recordando su lucha con esa decisión. Lo siento por eso, comenzó, pero Elena puso un dedo sobre sus labios. No lo sientas, dijo. Si no lo hubieras abierto, nunca habrías sabido la verdad. Y si no hubieras sabido la verdad, tal vez no habrías venido por mí. Habría venido de todos modos, dijo Sam con certeza, sin importar lo que hubiera en ese baúl. Elena sonrió, esa sonrisa radiante que había llegado a amar tanto. Lo sé, dijo, pero me alegra que supieras exactamente por qué lo estabas haciendo. Entraron a la casa juntos, hacia la vida que estaban construyendo, hacia el futuro que habían elegido crear a partir de las cenizas de sus pasados dolorosos. Y en la pequeña loma que dominaba el valle, donde Margaret Harrison descansaba bajo un simple marcador de piedra, las flores silvestres que Elena había plantado allí florecían hermosas y fuertes, un tributo silencioso a una mujer que había amado profundamente y que, incluso en la muerte, había ayudado a unir dos almas solitarias en una nueva historia de amor, redención y esperanza. Y así termina esta increíble historia de amor, secretos y redención en el viejo oeste. ¿Qué te pareció el desenlace de Sam y Elena? ¿Crees que Sam hizo lo correcto al romper su promesa y abrir el baúl? ¿Te sorprendió descubrir la verdad sobre el pasado de Elena? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias llenas de emoción y suspenso. Si disfrutaste esta narrativa épica, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias del oeste. Nos vemos en la próxima aventura, amigos.